Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí como todos los jueves con The Cruz Law Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota el Bacon. Vamos a hablar de temas de inmigración, las noticias que hay. Una de ellas tiene que ver con que hay una propuesta de darle ciudadanía a las personas que tienen DACA. Y también vamos a estar hablando de por qué es tan importante tener un número ITIN en caso de que ocurra una reforma migratoria y que estas personas hayan pagado o declarado impuestos. También vamos a estar hablando de otra noticia que es negativa y tiene que ver con que una corte de apelaciones cierra camino de residencia a titulares de TPS. Ya les contaremos quiénes son. Y también vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Así que no se desconecten, que ya volvemos con todo esto. Y hay un proyecto de ley que permitiría a los Dreamers obtener la ciudadanía. La iniciativa de ley de hay un proyecto de ley que le permitiría a los Dreamers obtener la ciudadanía. La iniciativa de ley del Dream Act 2021 es el primer proyecto de ley bipartidista bajo la era del presidente Joe Biden que ofrece legalizar a miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales. Esta iniciativa es el primer proyecto que se da de este tipo este año. Es una muy buena noticia porque es un plan que pretende ayudar a estos jóvenes que fueron traídos de manera ilegal al país antes de cumplir los 16 años y a los que se les conoce como los Dreamers. 5 años más tarde, los beneficiarios del plan podrían ser elegibles para solicitar la ciudadanía por naturalización luego de que hayan podido obtener su residencia y de esta manera puedan legalizarse aquí en los Estados Unidos. Bueno, Laura, te voy a decir que este presupuesto viene del Senado. Obviamente, este no es el presupuesto que mandó el presidente Biden a la Recámara Baja, la Recámara del Congreso. Eso es otro tipo de tema. Lo que está pasando ahorita en el Senado es que ellos tienen opciones, y como están haciendo ahorita, haciendo sus propios presupuestos para tener estos beneficios para gente que están indocumentados. Pero esto limitadamente nada más es para la gente que tiene el beneficio de DACA o gente que son jóvenes. No incluye a todos los 11 millones que supuestamente quiere incluir el presidente de los Estados Unidos acerca de su presupuesto que mandó a la Recámara Baja. Eso técnicamente todavía no se ha hecho en una ley. Actualmente lo que estamos viendo es presupuestos de varios lados, del presidente, del Senado, y obviamente actualmente lo que se está enfocando el Congreso, el Senado, son dos cosas. Número uno, obviamente es acerca del caso que tiene Donald Trump con el Senado, y número dos es también en la ley que quiere pasar los demócratas acerca de beneficios que la gente puede agarrar acerca del COVID. Son el plan de estímulos que ellos quieren pasar. Eso es el debate ahorita que está consumiendo mucho tiempo de Recámara Baja y también el Senado. Obviamente mi esperanza es que esto se haga ley. Yo no puedo esperar más tiempo para que suceda. Ahorita lo que le quiero decir al mundo que nos está viendo es que a la grabación de este video, febrero año 2021, todavía no hay una reforma migratoria. Todavía todo el mundo sigue esperando. Bueno, por otro lado se habla de que el número ITIN es muy importante porque declarar impuestos es algo clave en caso de una reforma inmigratoria. Es importante que se declaren los impuestos todos los años que se han trabajado en los Estados Unidos y pagar los montos correspondientes de impuestos, así como las multas en caso de que el IRS se las imponga. La reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden podría significar que hasta 11 millones de indocumentados tengan la posibilidad de regularizar su estatus. Si bien el Congreso tendría que definir los estatus para luego dar su aprobación por mayoría de votos, hay ciertas acciones que los posibles beneficiados pueden hacer para estar preparados. La ley federal requiere que las personas con ingresos en los Estados Unidos paguen impuestos sin importar su estatus
estatus migratorio, óigase bien, y el presidente Biden dejó entrever que este requisito sería primordial en caso de una reforma migratoria. Bueno, voy a empezar diciendo esto, lo que es de César es de César. La ley siempre dice que si has ganado dinero tienes que pagar impuestos, no importa si eres ciudadano, residente o indocumentado o cómo fue que ganaste ese dinero. Lo que quiere pues el gobierno es la parte de los impuestos que debes de pagar. Algunas veces tienes suerte y agarras un reembolso, pero muchas de las veces gente tiene que pagar esos impuestos. Obviamente es muy importante de seguir la ley, aunque uno no tenga estatus legal, tenemos que seguir la letra de la ley que dice que tenemos que pagar impuestos. Mucha gente lo hace con un número que es, se llama un ITIN number, es un número de identificación personal que le puede otorgar la agencia de impuestos de los Estados Unidos. Normalmente tienes que someter un documento de tu país como un pasaporte y ellos obviamente te pueden otorgar un número. La recomendación de muchos abogados que pues tienen anticipación y esperanza para una reforma migratoria es que obviamente nos tenemos que preparar para estos temas. Número uno, hacer los impuestos si no los hemos hecho, especialmente si tenemos un tema que tenemos que pagar esos impuestos. Haciendo los impuestos también ayuda en enseñarle o darle conocimiento o pues aviso al gobierno federal que podemos también usar esa evidencia como evidencia que físicamente estamos presentes en los Estados Unidos. Si acaso la reforma requiere que nosotros podamos enseñar que físicamente sí estábamos viviendo aquí en este país para ciertas fechas, que la reforma tenga pues un requisito. Obviamente no sabemos cuáles van a ser los requisitos para una reforma, porque como les digo amigos, todos estamos esperando que algo salga y que se haga ley, que lo firme el presidente de los Estados Unidos. Pero por mientras, esta es la recomendación de muchos abogados de temas de inmigración, que hagan sus impuestos. Y por último, hablemos de esta noticia que es más bien negativa y tiene que ver con que la Corte cierra el camino a la Green Card a inmigrantes con TPS. Esto ocurre porque un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que compone Texas, Luisiana y Mississippi, falló que los titulares de TPS no cumplen con el requisito de admisión legal a Estados Unidos y por lo tanto no califican para la residencia. La disputa será revisada por la Corte Suprema. Esto ocurre lamentablemente y se suma a la decisión de otros circuitos como el Circuito Tercero y el 11º, que han llegado a la misma conclusión, mientras que los circuitos 6º, 8º y 9º han determinado que el TPS elimina el requisito de admisión legal, permitiendo a los titulares del beneficio convertirse en residentes legales de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando cuando usamos la palabra TPS? TPS en inglés, por sus siglas en inglés, Temporary Protective Status, es un estatus que le puede otorgar el gobierno federal a ciertos grupos o de cierta gente de ciertos países, por ejemplo, a la gente de Guatemala, Honduras o El Salvador. Anteriormente el gobierno en los 90s le dio este estatus protegido a cierta gente de esos países por razones humanitarias que estaban ocurriendo en esos países, por ejemplo, terremotos, huracanes, o sino por el hecho que había pues un tema político que ponía en desventaja a esta gente, y lo que el gobierno decidió es darle una protección temporal que desde esa época se ha podido renovar. El Congreso siempre lo renueva cada año. Obviamente hay pláticas que también queremos incluir a la gente de Venezuela para tener el beneficio de TPS. Sería excelente en mi opinión, y muchos más países en mi opinión, honestamente. Pero el TPS es algo excelente. ¿Por qué? Porque hay muchas cortes en ciertas jurisdicciones, en otras palabras, donde estas cortes están, por ejemplo, el estado de California. Una persona con el TPS se considera que fue admitido legalmente a los Estados Unidos, que entró legalmente a este país. Eso abre muchas puertas para cierta gente, especialmente si tienen, por ejemplo, un esposo o esposa que es ciudadana americana, un hijo más de la edad de 21, que es ciudadano americano, para que ellos puedan arreglar un estatus legal y hacerse residentes permanentes.
Obviamente esto es un tipo de tema que las cortes están tratando de resolver. En los Estados Unidos hay varias cortes. Si vives en el estado de California, la corte que tiene dominio sobre esa persona acerca del nivel federal, obviamente estamos hablando del 9º circuito. Aquí el 5º circuito lamentablemente negó de darle el conocimiento que una persona con el TPS tiene una entrada legal. Eso es algo terrible. Pero también lo que quiero anunciar ahorita es que a la grabación de este video, febrero año 2021, también hay un presupuesto en el Senado que quieren pasar una ley, Secure Act se llama la ley, que le puede otorgar la residencia y un camino a la ciudadanía a la gente con el TPS. Y entonces, si acaso no se puede ganar por las cortes, quizás, ojalá se puede ganar a través de una nueva ley que el Congreso, la Recámara Baja, el Senado pueda implementar y que se firme por el presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo está esperando para reforma, reforma, reforma. Es lo que yo tengo, eso es mi meta, mi deseo para el año 2021. Bueno, ahorita sí vamos a entrar de lleno con las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Si no saben quiénes somos, somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el área del sur de California. Recuerden que tenemos oficinas en San Diego y en San Marco. Aquí abajo aparece el número de la oficina 619-717-2233. Pueden llamar a ese número para agendar una consulta en persona aquí en la oficina en el sur de California, y en caso de que no estén en el área pueden llamar a ese número y agendar una consulta por teléfono o por videollamada, como les quede más fácil. Allí en ese número de teléfono les dan toda la información de cómo acceder a este servicio. Vamos con la primera pregunta, que es de Ramona Robles, y dice: licenciado, quiero preguntar, ¿una madre residente puede solicitar a su hijo mayor de edad que vive en Estados Unidos? Lamentablemente un residente sí tiene limitaciones acerca de quién puede pedir, acerca de quién puede inmigrar para empezar un proceso, un caso. Obviamente, si tienes un hijo más de la edad de 21, migración pone ese proceso en una categoría de preferencia. Lo que significa eso es que inmigración le da no tanta preferencia a esa relación entre mamá residente permanente, un hijo más de la edad de 21. Ahora, para este caso que tenga éxito, la ley requiere que tu hijo que tenga la edad más de 21 o en otros casos menos de 21, que esté soltero. Eso es la ley de inmigración, requiere que él no se pueda casar, no puedes tener un matrimonio. Entonces, para que tú puedas pedir a tu hijo, él tiene que estar soltero. Si se casa, mientras está pendiente esta aplicación, se elimina el caso. Lamentablemente, tiene que estar soltero, no se puede casar. Ahora, si tú alcanzas a hacerte ciudadana de los Estados Unidos, él ahora tiene el derecho de casarse si quiere casarse, ya que tú te hagas ciudadana. Pero sí, dependiendo en qué país es tu hijo, si es el del país mexicano, lamento mucho que va a tardar mucho tiempo este caso, como unos 20, 22 años para hacer el paso número 2, y es darle la residencia a tu hijo, la Green Card. Eso es cierto para los mexicanos, es una categoría de preferencia muy lenta y no hay tantas visas disponibles. Las visas los otorga el Departamento de Estado y lamentablemente hay una limitación para ciertos grupos, ciertos países como México. Ahorita vamos con esta pregunta de Josué Parén, que dice: soy de Panamá, me gustaría obtener la Green Card, ¿cómo debo hacer? Yo no vivo en Estados Unidos. Bueno, amigo, hay muchas opciones para tratar de obtener la residencia. Quiero primero empezar esta plática diciéndote que yo, como abogado de tema de inmigración, tengo un foco, y esos son casos de familia. En otras palabras, inmigrar a través de familiares, o si no, la defensa contra la deportación. Eso incluye también agarrando casos de asilo para gente que quiera un refugio adentro de los Estados Unidos. Pero obviamente no manejo casos acerca de inversiones, acerca de visas no inmigrantes, por ejemplo, visas de turistas, de entretenimiento o de otros temas atléticos, o más que nada de labor, empleo. Debo de hacer eso, pero todavía no tenemos el equipo aquí. Pero lo que sí te quiero decir es que hay opciones. Obviamente, mucha la gente que tiene la esperanza de venir a los Estados Unidos normalmente empieza con una visa no inmigrante, quizás aplica para la visa de turista, y después que viene como turista aquí a los Estados Unidos puede investigar
investigar acerca de quizás una escuela de inglés que puede tomarlo como alumno y quizás darle la visa J1 o si no la visa F1 para ser estudiante dentro de los Estados Unidos. Alternativamente, si acaso tú estás bien conectado con ciertas gentes, quizás puedes tener una empresa o negocio que te quiere traer a los Estados Unidos. Pero esas son las opciones, amigo. Obviamente, si tienes una esposa ciudadana americana, te puede inmigrar esa persona, un hijo más de la edad de 21. Pablo Castro Pérez, que dice: buen día, yo soy víctima de extorsión en mi país. Han atacado y robado mi establecimiento con lesiones graves a un policía que resguardaba mi empresa. Continúo recibiendo amenazas. ¿Mi caso podría recibir ayuda o asilo? Lamento mucho escuchar estas circunstancias que tú estás viviendo. Es algo terrible y es algo que es muy común en los países de Latinoamérica, Centroamérica, que están sucediendo estas cosas. Obviamente plagas de maras, de pandillas. Estas circunstancias son muy pesadas para mucha gente y yo personalmente te entiendo lo que me estás diciendo. Es algo terrible. El asilo, quiero hablarte de ese tema, no es algo fácil de conseguir. El asilo normalmente se tiene que conseguir si acaso estás viniendo a los Estados Unidos y no tienes una visa para entrar legal o una manera de entrar legal, se pide a través de las cortes de inmigración. El asilo no es algo fácil para ganar. Normalmente lo que tenemos que enseñar para tener un caso con éxito a través del asilo, obviamente, es que tú enseñes que las razones por qué estas maldades, estas extorsiones, esta tortura, pues estas cosas que han sucedido en tu vida, en tu país de origen, fueron por razones que estas gentes, los delincuentes, te lo hicieron por razones de tu raza, por razones de tu religión, de tu opinión política, de tu membresía en un grupo en particular o tu nacionalidad, etnia. Obviamente no planeo darte consejo acerca de cómo va a caber tu caso en este video aquí, por el hecho que esto es muy complicado y requiere una plática que se desarrolle entre tú y yo, y también una tragedia que podemos planear para perseguir este caso de asilo. Lo que sí te recomiendo es que consultes con un abogado. Puede ser que consultes conmigo o cualquier abogado que sea adecuado y bien preparado acerca de conocimientos de estas leyes. Pero es posible que tú tengas éxito en este caso. Depende en cómo se puede presentar. Es posible también que este caso fracase. Realmente todo depende en ciertos detalles. Y amigo, te invito que me hables si quieres hablar acerca de tu caso. Ahorita vamos con esta pregunta de José Gerardo Aguilar Segura. Él dice: hola, necesito información. Mi hermana ha sufrido de acoso e intento de violación y ha sido amenazada. ¿Aplica para el asilo? Te agradezco bastante esta información y lamento mucho lo que está pasando con tu hermana. Parece que ella está en un país que no es los Estados Unidos y quiere venir aquí para encontrar refugio, seguridad de lo que está pasando en su país. Parece que estas cosas son terribles. Me estás hablando de una mujer que ha sufrido violencia y parece que esta violencia lo ha sufrido quizás por el hecho que ella es mujer. Te voy a decir que los Estados Unidos ha cambiado bastante las leyes así, especialmente durante los últimos 4 años del presidente Donald Trump, que lamentablemente un asilo por razones de violencia doméstica ya no es un asilo que sería tan fuerte o garantizado de ganarse. Normalmente ese tipo de asilo se ha hecho mucho menos fuerte por la administración de Donald Trump acerca de su abogado general. En ese tiempo era Jeff Sessions. Lamento diciéndote esto, pero aún este caso de tu hermana quizás todavía a un punto puede tener éxito. Igual lo que te recomiendo, amigo, es desarrollar los detalles porque es muy importante estos tipos de casos. Es muy importante estos detalles acerca de las razones por qué estas maldades ocurrieron en la vida de tu hermana. Igual te invito a que hables con un abogado o que quizás tu hermana consulte con un abogado adecuado. Ahorita vamos con Andrew Hernández, que dice: ¿cómo van las preparaciones de visa U o cuánto tiempo hay que esperar para una acción diferida?
Te agradezco bastante esta pregunta. Hay que hablar de la visa U. La visa U es un remedio humanitario para víctimas de ciertos crímenes calificados. Para tener éxito con un caso de la visa U, normalmente la persona requiere 4 cosas. Número 1, ser víctima de un crimen calificado. Normalmente eso tiene que ver con la violencia doméstica o quizás te agredieron a ti a un nivel felonía, tú fuiste el víctima. Número 2, que sufriste como víctima. Número 3, que ayudaste a la policía, a los investigadores a traer al delincuente, el acusado, a la justicia. Y número 4, que nunca te has negado en ayudar a la policía, a los investigadores, en trayendo cargos criminales contra el delincuente, el acusado, siempre y cuando pidieron por tu ayuda. Aquí la visa U lo que puede otorgarle a la persona es el beneficio de la residencia, la green card, y después eventualmente la ciudadanía, que una persona tenga tiempo con su residencia. Eso es algo excelente. ¿Por qué? Porque muchas veces el único recurso que algunas gentes tiene es la visa U. Esto es especialmente si una persona anteriormente ha tenido quizás una deportación a través de un juez, o quizás tuvo un castigo por el hecho que le castigaron, le dieron una deportación express cuando intentó de entrar por la aduana, la línea donde se forma la gente, un castigo de 5, 10 o 20 años que le dieron a esa persona. Obviamente la visa U, lamento anunciando aquí que no es un remedio de día a noche. Normalmente, si hoy en día una persona mete su visa U con todos los perdones, las declaraciones, el caso bien armado, va a tomar un total de quizás 5 años para que inmigración te dé una respuesta. Durante ese tiempo no hay un permiso de trabajo, no hay algo que una persona pueda clamar. La razón por qué tarda tanto tiempo es que hay una limitación acerca de visas U que otorga el gobierno federal, y esos nada más son 10,000 cada año. Obviamente hay una reforma pendiente, hay plática de reforma, y lo que quiere hacer la reforma es ir de 10,000 a 35,000 visas U disponibles. Eso sería excelente para mucha gente esperando. Eso quizás pueda cortar el tiempo y apurar este caso mucho más rápido. Sería excelente para mucha gente que está esperando para este beneficio. Ahora, si acaso te toca tu turno para la visa U y viene que pues ya están revisando tu caso, puede decir el gobierno federal que tú mereces la visa U, pero no te lo van a dar, te van a poner en espera. Mientras estás en espera, vas a agarrar el beneficio de la acción diferida, que significa que inmigración no va a tomar más que nada acciones contra tu persona en enforzar las leyes de inmigración, y te va a dar quizás un permiso de trabajo durante el tiempo que tienes la acción diferida, y después te dan la visa U. Normalmente una persona quizás esté en la acción diferida por 1 año, 2 años, y después agarra el beneficio de la visa U. Ahorita tenemos esta pregunta que es de Antonio Torres, que dice: abogado, tengo 32 años en este país, tengo un hijo ciudadano, ¿hay posibilidad de arreglar? Te agradezco esta pregunta. Entonces la pregunta es, si acaso yo tengo un hijo ciudadano y yo soy indocumentado y vivo en los Estados Unidos, mi hijo, que es ciudadano, que quizás es más de la edad de 21, me puede dar la residencia. Te voy a decir que algunas veces eso sí es posible, pero algunas veces no es posible. Normalmente un hijo ciudadano más de la edad de 21 puede pedir a papá o a mamá, siempre y cuando papá o mamá se encuentra bajo ciertas circunstancias. Aquí lo que voy a describir es 4. Número 1, que la última entrada que mamá o papá tuvo que ser una entrada legal y tienen el comprobante, la evidencia que sí entraron legalmente a este país. Número 2, que alguien pidió a mamá o a papá y los incluyeron en una aplicación para darles beneficios de inmigración, ponerlos en línea, y esa petición se metió antes de la fecha 30 de abril 2001 y ellos están amparados bajo una ley que se llama la 245I. Número 3, que el hijo ciudadano americano que quiere pedir a mamá o papá, o un hijo o un familiar inmediato, también sea un miembro activo o si no veterano de las Fuerzas Armadas. Eso se puede obtener y puede hacer un caso una persona. Y después, número 4, lo que estamos hablando anteriormente, que una persona tenga quizás un beneficio que significa que ellos entraron legalmente, por ejemplo, el TPS en ciertas jurisdicciones, como el 9º circuito, el 6º circuito y el 8º circuito. Y si acaso estás en esas jurisdicciones, puedes aplicar para la residencia, tu hijo pidiéndote más de la edad de 21. Y entonces estas cosas se pueden
a ser mucho más complicados. Ahorita lo que le dije a la gente es algo general, pero obviamente no todos los casos son iguales y no todo es tan fácil. ¿Por qué? Porque una persona tiene que tener mucho más requisitos bajo esas 4 circunstancias que yo mencioné, y obviamente es muy valoroso consultar con un abogado. No tiene que ser el abogado Narciso Cruz, pero un abogado adecuado para que te diga realmente si calificas y quizás si tu caso va a tener éxito. No me gustaría hablar que estas cosas son tan fáciles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con detalles y cosas que pueden fallar, que una persona quizás tenga una entrada legal, pero tiene otros temas que lamentablemente los puede descalificar para este beneficio de ser residente. Hay una pregunta que es de Yuri Ríos Peñalosa y dice, ¿puedo pedir asilo por segunda vez? Bueno, hay que hablar de este tema. Una persona pidió el asilo y lamentablemente no fue bien el caso. Los quizás deportaron de este país y ahora se rinda a los Estados Unidos o viene por otra vez a los Estados Unidos pidiendo asilo nuevamente. Técnicamente sí se permite. Obviamente lo que va a hacer más que nada la Corte de Inmigración y también la Oficina de Asilo es empezar este tema con una entrevista que es un poco más difícil que la entrevista que normalmente la gente tiene del tema del asilo. Lo que va a querer saber obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos es cuáles son las razones por qué tú no puedes estar en tu país de origen. Obviamente no puedes usar las mismas cosas, las cosas factuales que sucedieron en el primer caso. Quizás tengas que argumentar que hay cosas diferentes o sucedió algo nuevo en tu caso. Pero te quiero decir que sí es posible. Pero diciéndote que sí es posible no es para que tú te avientes a los Estados Unidos y vengas. No me gustaría que tú tomes un viaje que algunas veces es muy peligroso y que tú inviertas en un caso que quizás al fin del día no pueda tener éxito. Obviamente el consejo es lo mismo. Habla con un abogado para ver si acaso realmente tienes mérito para este tipo de caso de asilo. Ahorita vamos con Stitch Márquez que dice, metí mi petición para remover condiciones en diciembre del año 2018. ¿Cuánto hay que esperar más? Muchas gracias. Te agradezco bastante que me hagas esta pregunta y lamento mucho que tú todavía estás esperando de una petición para remover las condiciones desde el año 2018. En mi opinión, eso es una espera demasiadamente larga. Para la gente que no sabe, hay 2 tipos de residencias, green cards, uno de 10 años y uno de 2 años. La gente que recibe la residencia de 2 años lo recibe porque ellos lo obtuvieron a través de un matrimonio y el matrimonio fue menos de 2 años. Ese tipo de residencia de 2 años se llama una residencia condicional. Lo que requiere el gobierno federal es que 90 días antes de la fecha de expiración de tu residencia de 2 años, metas una petición para remover las condiciones y obtener la residencia de 10 años. Obviamente esa petición requiere que tú enseñes más evidencia que todavía sigues casado, casada con tu pareja, más evidencia del matrimonio. Obviamente el matrimonio que se ha desarrollado, por ejemplo, facturas de servicio público a los 2 nombres, cuentas bancarias a los 2 nombres, cuentas de renta a los 2 nombres, etcétera, etcétera. Obviamente, si no tienes un matrimonio porque tu relación fracasó o hubo un abuso entre la relación, hay excepciones que inmigración te puede dar. Podemos hablar de ese tema más a rato, pero ahorita lo que te quiero decir es que estas peticiones normalmente se resuelven no tan tardadas. Yo he visto a peticiones que quizás se resuelven en 18 meses. Yo tuve un caso cuando lo metí en diciembre, febrero. Recientemente recibí la solución y eso fue un transcurso de quizás 3 meses. ¿Por qué este caso fue tan rápido y otros casos no son tan rápido? Lamento diciendo es que todo depende en ciertas circunstancias. Quizás puede depender en la evidencia que tú mandas con inmigración o a dónde fue que mandaste tu petición. Algunas gentes que viven en ciertos estados tienen el mandado de mandar esta petición a ciertos lugares y otras gentes que viven como en California lo tienen que mandar a ciertas otras locaciones y obviamente eso también tiene que ver qué tiempo toman estos casos. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por acompañarnos aquí y dedicar ese tiempo a los inmigrantes a través de nuestro canal para que se informen.
Listo, Laura, con eso nos despedimos. Por favor, suscríbanse a este canal, regalen un like, toquen la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido aquí en el canal de YouTube. Igual síganos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok y también el Facebook. Así es, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.